Carlos, Carlos, Carlos. ¿Alguien tiene que ver con un Carlos? Aquí va en la pantalla. Carlos, 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 Carlos. Si estás en la pantalla, acércate. Si estás aquí, acércate. Carlos. ¿Quién es Carlos? ¿Qué tiene? Gloria a Dios. Es un maltratador infantil. Bien. Acércate a la pantalla. Ahí no te vayas, voy a orar, eres el punto de contacto, estás orando por él. Ya tienes rato, porque más de 10 veces oigo Carlos. Oh. Bien. Levante sus manos aquí, hacia la vida de mi hermana. Ya oyó usted, Carlos es su sobrino y es un maltratador infantil y tiene rato orando por él. Padre, en el nombre de Jesús, oro primero por ella y luego por el de allá. Padre, en el nombre de Jesús, oro, apoyo esta oración y la apoyamos. Rompo el poder del demonio de Carlos que está ahí maltratando, Dios, a sus hijos. En el nombre de Jesús se acaba eso. Esos niños son libres de todo maltrato infantil. Quebrantamos las obras del diablo, abuso infantil. Se rompe el maltrato, el abuso en esa familia de Carlos en el nombre de Jesús. Ato ese demonio en Carlos ahora. Nos has venido hablando de los hijos, Dios. Y esos niños son tus hijos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora oro, declaro libertad y esta oración ha subido a los cielos. Y ha sido contestada, y ha sido contestada en el nombre de Jesús, y ha sido contestada ahora en el nombre de Jesús. Ayuda a mi hermana, Padre Dios, ahora declaramos victoria. Si tú has dado ese nombre, y ese nombre, Dios, y ese hombre ha sido abusivo, ahora Dios, tú has contestado y esos niños serán libres y no se irán al DIF. En el nombre de Jesús los tendrá su mamá. En el nombre de Jesús, la mamá de esos niños rompen con él. Él la tiene amenazada ahora, la amenaza de muerte, la amenaza de destrucción. En el nombre de Jesús yo rompo. En el nombre de Jesús rompo ahora. Padre Dios, oro por Carlos ahora. En el nombre de Jesucristo, oro por esa persona. En el nombre de Jesucristo que se llama Carlos. Padre, en el nombre de Jesús, veo que eres un anciano. En el nombre de Jesús estás malo de la próstata y tienes una manguera ya. En el nombre de Jesús oro por ti para que sanes completamente. Oro por ti. Estás perdiendo el peso, eres una persona robusta, ahora eres delgada, te envejeciste muy rápido. Desato el poder sanador sobre de ti, Carlos. Dios te sana ahora de la próstata, te sana de una manera milagrosa en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso. Han hecho y han levantado fuerte brujería, fuerte maldiciones sobre todos los hijos de los hombres de Dios, sobre todo el pueblo que conoce de Dios. Hay que orar porque el diablo quiere que se destrampen, que se desvíen de su propósito. Yo voy a orar al final y voy a romper eso en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos que pelear por ellos. Pero déjame decirte que Dios nos va a dar la victoria. Propósito. Diga el poder del propósito. El propósito tiene poder. El propósito es divino. Dígame, el propósito es divino. El propósito marca nuestro destino. Ya que hemos venido y ya que estamos aquí.
El propósito, cuando lo descubre uno, nos da dirección, nos marca por dónde tenemos que ir y qué hacer. Así que estamos leyendo Génesis 45 del 1 al 28. Le enseñé que el propósito es la intención original o la razón por la cual Dios nos creó. Recuerda, todos nacimos con un propósito, pero no todos descubrimos el propósito. Entonces eso cuesta, sí cuesta, pero hay que buscarlo. Ese propósito lo determinó y lo deseó Dios. El propósito viene determinado por Dios. Él es el que dice para qué venimos y para qué estamos y para qué fuimos creados. Es Dios. Es Dios. ¿Qué? ¿Quién es? Pero el enemigo busca desviarnos de nuestro propósito, sacarnos de él, dañarlo. Eso es lo que él busca, dañar la intención original por la cual Dios nos creó. Lo mismo le pasó a Adán y a Eva. Dañó el propósito, dañó la intención original del hombre y la mujer. Entonces le empecé a enseñar qué debemos hacer para desatar el poder en mi propósito. Y vamos a leer capítulo 45 de Génesis, del 1 al 28. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra, para darnos vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de toda la tierra. Ven a mí, no te detengas. Y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados, tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, y que mi boca os ha hablado. Se lo voy a leer bien el 12, lo leí feo. He aquí vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os ha hablado. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa, traedme a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia en la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id, y volved a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis la abundancia de la tierra. Y tú manda y haced esto, y tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y para vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid.
Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y les dio José carros conforme a la orden de Faraón, y los suministró de víveres para el camino. A cada uno de todos ellos les dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata, 5 mudas de vestidos, y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino, peleoneros. Y subieron de Egipto y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre. Y les dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió, porque no lo creía, les creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que le había hablado. Y viendo Jacob los carros de José, enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Y entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes de que yo muera. Diga: el poder del propósito. Se lo leí para fluir. ¿Qué debo de hacer para desatar el poder en mi propósito? Vimos que debemos de saber que quiénes somos en esta vida. Tienes que buscar quién eres en esta vida, amén. José lo sabía, dijo: yo soy José, yo soy la añadidura. Jesús decía: yo soy el Hijo de Dios. Él sabía, Jesús lo sabía, Jesús lo sabía. Jeremías sabía que él era un profeta a las naciones. 2, debemos saber que tienes un proceso delante de acuerdo a tu propósito. Le enseñé que tenemos un proceso, y ese proceso va de acuerdo a nuestro propósito. José lo sabía, tenía que pasar todo ese proceso para ser señor de Faraón, para ser cabeza y estar gobernando. David lo sabía, pasó 14 años aproximadamente siendo perseguido por Saúl, tuvo que pasar un proceso para ser rey. David fue ungido 3 veces como rey, primero por Samuel, luego en Hebrón los ancianos, y luego en Jerusalén 3 veces. Así que en esta noche puede venir otra unción a tu vida. Lo voy a decir: puede venir otra unción a tu vida. A lo largo de la vida se reciben muchas unciones y tú no sabes, porque esas unciones las necesitas para llevar tu propósito adelante. Pero déjeme decirle que también se pierden varias unciones por no usarlas en el proceso, en el propósito. También déjeme decirle, cuando Jonás se salió del propósito de Dios, se lo tragó una ballena. ¿Sigo? ¿Qué hago? Dios te puede ungir, pero si tú no estás en el lugar correcto, en la hora correcta, en el propósito correcto, te va a tragar la ballena. Y ahí te vas a quedar, y Dios te va a volver a ungir hasta que te arrepientas y tomes la posición. Sigo. Balaam acabó muerto, perdió ese propósito, ese adivino, porque se salió del propósito. Y lo mataron más adelante. Dios le dijo: no vayas, no maldigas al pueblo. Tu proceso habla de tu grandeza. Dile al lado: tu proceso habla de tu grandeza. Díselo otra vez, dile: tu proceso habla de tu grandeza. Gran proceso, hay una grandeza dentro de ti. El oro, para ser mejor oro, tiene que estar a mayores niveles de temperatura. A mayores niveles de temperatura. Así es el proceso. Voy a entrar al 3. Ya lo metí ahora. Estamos listos ahora. Usted no se preocupe. Está llegando gente porque la Zaragoza está cerrada. Pero al final voy a orar y vamos a abrirla en el nombre de Jesús. 3. ¿Cómo desato ese poder, ese propósito en mi vida? El poder del propósito en mi vida. 3. Debo saber, o debes de saber, para qué te puso Dios en esta tierra. Una cosa es que digas: bueno, ya sé que tengo un propósito, pero ya sabes para qué Dios te puso en esta tierra. Yo te voy a decir que debemos de buscar bien
Ya no nos debemos de tardar. ¿Para qué Dios nos puso a esta tierra? El Señor Jesús estuvo más tiempo en la carpintería que en el ministerio. Me voy. Estuvo 30 años en la carpintería, aunque estudió para rabino, pero 3 años en el ministerio. Pero no era su propósito la carpintería, aunque estuvo en la carpintería. No sé si alguien me está entendiendo. José era mayordomo en la casa de Potifar, pero no era su posición final. Estuvo en la cárcel, cuidaba presos, pero no era su propósito final. Debes de saber, José, desde que Dios le reveló los sueños, supo que su propósito era ser un gobernante, era ser una persona que iba a llevar un liderazgo. Sigo. Él les dijo, por eso en el capítulo 45, versículos del 6 al 9, dice: pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros. Al que envía delante de Dios es un líder para preservar prosperidad. Dios me preparó, me capacitó en el gobierno sobre la tierra para darlos vida por medio de gran liberación. Así pues, muchachos, no me enviaste vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Dile: José sabía quién era. Diga: un gobernante. Lo dijo así: yo soy padre de Faraón, yo soy el que lo aconsejo, el que lo dirige, por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí y no te detengas. José sabía para qué estaba en esta tierra, para qué lo puso Dios. Ahí está la bendición. Muchos no fluyen en bendición porque no saben. El propósito te lleva. Cuando tú sabes que tienes un propósito y sabes cuál es, va a fluir la bendición. Hay gente que es vendedora y vende hasta las piedras, pero es porque está en el propósito. Sigo. Hay gente que se para y la gente le predica y se le convierte. Hay gente que se para en un lugar y automáticamente se le da la liberación o la sanidad o los milagros. Hay gente que mira y tiene una grande visión y es un buen constructor, un buen arquitecto, ingeniero. Debes de saber para qué Dios te puso. Él sabía que era un príncipe, que era un rey aunque estaba en tierra ajena, pero era un príncipe. Él sabía que era un rey y la misma profecía lo llevó. Desde él salieron 2 hijos que completaron las tribus de Israel. De él salieron, imagínense que él cómo portaba en el propósito. Más adelante le voy a enseñar eso. Al igual el profeta Daniel, él sabía que él era un príncipe. Y en la casa de Babilonia se comportaba como un príncipe. Porque cuando el eunuco lo mandó a traer, le habló como príncipe. Yo te voy a decir algo: si tú eres un líder, vas a hablar como un líder. No, gracias por los 3 líderes. Si tú eres profeta, siempre vas a hablar como profeta, porque eso lo traes. Si eres algo, vas a operar como algo. Daniel y sus amigos, diga, eran príncipes. Los hicieron eunucos, pero eran príncipes. A ti la vida te pudo haber hecho algo, pudiste tener muchas cosas, pero tú traes un propósito y lo vas a cumplir. Dile al de al lado: ¿para qué Dios te puso en esta tierra? Por eso muchos se aburren en esta vida. Por eso muchos están ansiosos. Por eso muchos están deprimidos, porque todavía no saben para qué Dios los puso en la tierra. Cuando usted sabe que es escritor, va a empezar a escribir y eso lo va a apasionar y eso lo va a... Cuando usted sabe lo que tiene, usted nunca se va a aburrir. Usted siempre va a estar ocupado en ese propósito y como consecuencia va a venir la bendición. Yo sé que casi no se predica esto en la iglesia porque es muy fuerte, pero hay mucha gente que se nos está muriendo, se nos está frustrando. ¿Por qué? Porque no encuentran el propósito. Dile al de al lado: ¿para qué estás en esta tierra? Jesús sabía, dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Ya no hablaba de muebles, aunque sabía hacer muebles. Sigo, paro, ¿qué hago? Dile al de lado, sabía hacer caballitos, sabía hacer escobas, sabía hacer cosas, pero no era su propósito, era el medio que lo iba a llevar al propósito. Hay lugares donde tuvimos que pasar, pero eso fue un medio, pero tú naciste para algo. Hay mujeres que nacieron para interceder, hay mujeres que nacieron para predicar, para enseñar, hay mujeres que nacieron para hacer cosas grandes. No sé, pero yo estoy aquí hablándole a... Dile al de al lado, ¿para qué naciste? Por eso el propósito tiene un poder, el poder del propósito. Porque el que lo encuentra crece, crece, se desarrolla, viene la felicidad, fluye la bendición. Vine a decir, cuando estamos en lo incorrecto, se imagina al pastor vendiendo mangos. Se imagina haciendo... Lo que hago es el medio. Pablo hacía tiendas, pero era el medio, pero no era su propósito. Su propósito era de ser un apóstol de Jesucristo, ser maestro y predicador a los gentiles. Sigo. Dile al de al lado, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? A donde estás puede ser solamente el medio. Pregúntale a Dios, este es el medio que me va a llevar a mi propósito. José lo llevaron a varios medios que lo llevaron a su propósito. Entró como esclavo, Dios lo metió como esclavo, lo metió como preso. Imagínense que el próximo presidente lo metieron de hacer la limpieza, y luego de ahí lo metieron a la cárcel, y después de ahí al palacio. Dios sabe cómo procesarnos en el camino, pero tienes que buscar. A veces no entendemos, no nos gusta sufrir, pero no sabemos que en el sufrimiento está el propósito. Jesús tuvo que sufrir en la cruz, tuvo que derramar su sangre para cumplir el propósito del ser el Salvador del mundo. Yo no sé, alguien me está entendiendo. Alguien tiene que entender que a veces el camino del sufrimiento y del dolor solo es el proceso. Solo es el proceso. Por eso la Biblia dice, en la noche vendrá el lloro, pero en la mañana viene la alegría. La noche dura solamente unas horas, pero siempre viene un amanecer nuevo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y yo vine a hablarle a alguien aquí que tiene que ver para qué lo puso Dios en la tierra. A lo mejor tú quieres ser pastor y eres un profeta, o a lo mejor quieres ser apóstol y a lo mejor eres maestro. No tienes que decir quién eres, se ve quién eres. Dile al de al lado, se ve quién eres. Porque el propósito te lleva a funcionar. Funcionas. José se veía que era un administrador, un líder, un gobernante, porque a donde quiera que llegaba, todo lo administraba, todo funcionaba. A donde tú llegas con el propósito, lo que tú tienes, eso va a funcionar. Hay gente que no sirve para acomodar cajas, pero llega alguien y tiene eso y las acomoda, y tú dices, ¿cómo? Si yo las... Y lo hace porque tiene algo. Cuando algo tiene, se le da. Se le da. Y la persona que lo tiene no le cuesta trabajo, porque ya lo tiene integrado. Solo tienes que saber para qué lo tienes. Dile al lado, yo quisiera profetizar. Dile, yo también, pero eres profeta. Jeremías sabía que Dios lo había puesto como profeta. Y entonces, ¿cómo funcionaba? ¿Cómo vas a funcionar? ¿Qué eres? El error que tenemos, que yo he visto, es que solo mandamos a nuestros hijos a la escuela. Y la escuela da conocimiento, pero nosotros debemos de ayudarles a descubrir su propósito. Solo los mandamos a aprender, pero no, como no sabemos su propósito, no combinamos su escuela con su propósito. Sigo. Lo que tenemos que hacer es buscar su propósito, y bajo su propósito combinar lo que estudian. Es lo mismo en la iglesia.
en la iglesia solamente les predican el domingo, pero toda esa gente tiene que funcionar en el cuerpo de Cristo. Y para ponerlo a funcionar en el cuerpo de Cristo tenemos que guiarlo a que busquen su posición. No, se están acabando los amenes aquí. Le estoy hablando, esta es una guerra espiritual. Porque hay gente que está en la guerra pero no sabe la guerra. Entonces no es un soldado. El soldado va a la guerra porque sabe de la guerra, porque sabe que para eso nació y está capacitado para eso. Cometemos el error que solamente damos el dinero. ¿Cuántos hacemos esto? Pero no direccionamos el propósito con el dinero. Gracias por su entusiasmo. Porque Dios vino a hablarnos ahora. Y yo sé que esto es fuerte para muchos. Y yo sé que vine a incomodar a varios. Porque nadie nos ha hablado de esto y nadie nos ha enseñado de esto. Y yo solamente vine a darles una partecita después de todo lo que... Porque yo quiero gente con propósito. Gente que esté funcionando en su propósito. Porque si no siempre vas a tener una amargada ahí, un amargado ahí. Sigo, paro, me voy. Hay jóvenes que están frustrados y amargados porque no han encontrado su propósito. Hay niños que desde niños se les ve la habilidad para el deporte. Y usted le dice, tienes que estudiar, sí, pero si su propósito es ser deportista, tenemos que apoyarlo en el deporte y mandarlo a la escuela. Él va a vivir del deporte, mas esto va a ser una herramienta que le va a ayudar a su propósito. Pero lamentablemente no sabemos orientar ni llevar a la gente al propósito porque hay ignorancia en nosotros. Y yo vine a quitarte. Tengo que levantar líderes visionarios que vean en otros un potencial, que pulan a la gente. Sigo aquí. Dile al de al lado, nos están dando duro, pero usted quiere crecer. Usted quiere gobernar, pues tiene que conocer. Jesús conocía. Dios me estaba hablando hace rato. Pedro era pescador. ¿Cuántos sabían que Pedro era pescador? Y era bueno, pero no era su propósito. Jesús le dijo, ya no serás pescador de peces, sino pescador de ¿qué? Como su trabajo. Y Pedro se llevó bastante tiempo en la pesca. Y cualquiera que lo hubiera visto en Galilea, ¿qué diría? Pedro es pescador. Pero nunca se imaginaron que él iba a ser un profeta, un evangelista y un pastor. Imagínate, tú estás creyendo que ese es tu llamado, que eso es lo que tienes que hacer. Y yo te vine a despertar. No sé si alguien está entendiendo esto. Porque Pedro siempre regresaba a lo mismo. La vez que el Señor resucitó, ¿a dónde lo encontraron? Lo encontraron pescando, lo encontraron encuerado, nadando. Bueno, más bien se aventó cuando dijo el maestro y se aventó. Quiso regresar a lo que era. Y muchos de ustedes quieren regresar a lo que eran antes, cuando era un medio. Tú ya tienes que ir viendo adelante. Hay cosas en las que ya no podemos regresar. Sigo, le estoy hablando aquí una enseñanza con profecía. A veces ya Pedro quería regresar y al final del capítulo 20 o 21 de Juan le dijo, ¿me amas, Pedro? Y él dijo, sí, apacienta. Le están diciendo, eres pastor, ya no eres pescador. Le estaban diciendo su propósito otra vez. A veces te quieres regresar, yo no sé, pero le estoy hablando a alguien muy fuerte aquí. Te quieres regresar, ya ni recuerden los años. Me acuerdo cuando se acabó. Dile al de al lado, las vacas gordas ya se fueron. No vio vacas gordas y luego flacas, y se las tragó las flacas a las gordas. Interpreta el sueño, interpreta la Biblia. Ya pasó eso, ya tienes que estar en otra cosa. Dios te está llevando y te está resistiendo con tu llamado y tu propósito. Por eso no hay más poder. El poder y la unción viene cuando estás en el propósito. Lo he visto. Te pueden embarrar todo de aceite, te pueden embarrar si quieres todo el cuerno, lo que sea, pero si no estás en el propósito va a haber un límite. Dígale al lado, a David, ¿para qué lo ungieron? Diga, para rey. Y cuando censó al pueblo, eso era una función de un sacerdote, vino una mortandad.
Yo a veces veo a gente que Dios la llamó a la enseñanza y cuando profetiza lo único que hace es regarla. Sigo, paro, me voy. Hay gente que Dios la llamó al pastorado y cuando quiere ser apóstol la riega. ¿Se da cuenta? Dígale, ¿te das cuenta que estás en el medio? Pedro era pescador y el Señor le dijo: ahora serás pescador, ahora. ¿Y cuánto? Le estoy hablando con revelación. Usted ve a José. Yo le pregunté a Dios por qué José prosperaba en todo, porque él iba caminando en el propósito aquí. En estos años me tuvo aquí con la esposa de Potifar y con Potifar. Caminó en la cárcel, caminaba. Muchos de ustedes se resisten, quieren regresar a lo mismo una y otra vez, y esa bendición ya pasó. Dios le dijo 7 años de abundancia y 7 años de escasez, y José nunca dijo: ¿por qué no al revés? Sino que caminó y fue caminando, y sus hermanos vinieron a él y se inclinaron. Debemos de buscar y de caminar. Tarde o temprano te vas a topar con lo que Dios quiere. Tenemos la idea que solo para ser pastor debes de ser joven, empezar joven. Y a veces hay pastorados con menos tiempo. ¿Tú quién eres para ponerle años a tu pastorado o a tu profecía? Jonás escribió 3 capítulos y se acabó. Jeremías 52 capítulos, Isaías 66, Daniel 12 capítulos. ¿Sigo? Joel 3, Malaquías creo que 4. Debemos de estar alerta. Por eso es que a veces no fluyen las cosas, porque estamos equivocados. Queremos tomar la posición que Dios no nos ha dado, y lo he visto. Hay fracaso ahí. Hay fracaso. Jeremías quiso dejar el ministerio, quiso dejarlo y no pudo. Pero a donde iba José, estaba en la casa de Potifar, lo hicieron un líder y gobernaba en la casa. Era el administrador de la casa, de una casa de 3 pisos y del campo de Potifar, de un funcionario. Se fue a la cárcel y lo mismo. Pero Dios lo iba moviendo y se repetían las funciones, y cada vez iba con mayor, creciendo en mayor responsabilidad. ¿Cómo vas a crecer en mayor responsabilidad si no estás caminando en la voluntad de Dios? El propósito se descubre cuando caminas en la voluntad de Dios. Usted me va a preguntar: es que usted desde chiquito busqué las cosas de Dios, y usted que está grandote no las quiere buscar. Lo vine a reventar otra vez. Como un chiquito buscó. Dice que Ana llevó a Samuel al templo y lo llevó. Pero el niño empezó a ministrar, a servir. El niño se activó. Bueno, y digo, ¿y si el niño se activó y los grandotes qué? Sonríele al de al lado. Y todos se justifican: estoy viejo, ya no camino. Pues véngase a orar de rodillas, viejo. No lo voy a poner a caminar, lo voy a poner. Dios no se mueve de rodillas, ahí no se va a mover menos. Santiago sus últimos años acabó de rodillas, por eso le pusieron las rodillas de camellos. ¿Cómo acabó Pedro? Le dijeron a Pedro, dice, cuando eras joven ibas de aquí para allá, pero cuando seas viejo otro te ceñirá y vas a ir a donde él te diga. Le estaban profetizando su propósito. ¿Cuál es el pretexto? ¿Cuál es? Dile al de al lado, ¿cuál es el pretexto para no buscar tu propósito? Dígame, aquí estoy. Por eso tenemos un mundo de viejas chismosas, lo voy a decir así.
Porque no han encontrado su propósito, y como no lo encuentran tienen que hablar de otro, inventar otro de otro. Por eso tenemos hombres que todo les irrita, todo les enoja. Para que no me vayas y ya se fue contra las chismosas. ¿Por qué tenemos jóvenes en las drogas y en el alcohol? Dile al de lado, para que no te sientas. ¿Por qué la gente murmura, se queja? Porque como no estamos cuando estás en el propósito, estás metido ahí. Nadie me dijo amén. Entonces anda de chismoso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema de los hijos de Job? Dice que cada día hacían banquetes, no tenían un propósito, y gente sin propósito muere más rápido. El diablo los atacó y los mató a los 10. ¿Sigo o me voy? Pero ¿por qué no mataban a Moisés? Porque cuando su mamá lo echó en el arquita, dijo, es que este niño, dice la verdadera traducción, lo veo con propósito. Y lo aventó al río con propósito. ¿Por qué cree que cuando regresó Moisés a Egipto, él no tocó con su vara el río? Porque había un principio, que lo que te ayuda y te salva no lo puedes defraudar y no lo puedes atacar. Y él por eso no hirió al río y mandó a Aarón. ¿Sigo? Dile al de al lado, concéntrate, aplícate. Busca tu propósito. Mire, muchos de ustedes están cerquitas de encontrarlo. Donde está tu propósito está tu pasión. Donde está tu propósito está tu pasión. ¿Qué te gusta? Iba a decir algo muy fuerte, pero sigo. ¿Te gusta fregar a otros? Eso iba a decir. Porque cuando eres así es porque no has encontrado, y al que lo busca lo hace. José encontró su propósito y sus hermanos le hacían la vida imposible. Y eso pasa aquí en la iglesia, en las empresas, en la casa y todo. El hermano grande le tiene envidia al chico. Eso solamente pasó en mi familia, los de ustedes no. Porque alguien quiere toda la herencia y no quiere dejarle nada a los demás. ¿Y por qué está preocupado alguien? ¿A quién le vas a dejar esto, mamá? ¿Por qué se nos vuelven ambiciosos? Porque no tienen un propósito. Pero el que está en el propósito sabe que Dios lo va a bendecir. Y aunque te vendan Egipto y aunque te quiten todo, el propósito te va a volver a levantar. Yo les levanto aquí en el nombre de Jesús. Llegaste sin nada, veniste sin nada, estuviste sin nada. En el nombre de Jesús, con el propósito, resucitas. Por eso Job decía, aún del polvo Él me va a levantar. Porque en el propósito no hay derrota, hay proceso. Y el proceso te lleva a ser siempre triunfador. Jesús dijo, ustedes no me quitan la vida, yo mismo la pongo. No les voy a dar el honor que digan que ustedes no. Yo la pongo. Porque Jesús sabía su propósito. Y Él sabía cuándo era el tiempo. Dijo, mi hora ha llegado. Tú sabes la hora. El que tiene propósito sabe hasta cuándo muere. Jacob antes de morir dijo, tráiganme a los 12 patriarcas de Israel porque voy a morir. Uno sabe, José dijo, voy a morir, pero cuando lo saque Dios de aquí, van a llevar mis huesos a la tierra prometida. Vea un muerto, uno que medio muerto, profetizando su sepultura en otro lado. Y fue el velorio más largo de la historia, porque traer a José 40 años en el desierto, atrasaron su sepultura. Yo no sé. Tenía tanto propósito José que dijo, yo me entierran en la tierra prometida. Pero los desobedientes ahí lo traían también, diciendo, es que José le prometimos enterrarlo en la tierra de Canaán. Lo trajeron 40 años sus huesos. ¿Sí sabe o no? Porque cuando salieron con los huesos de José. Lo momificaron, lo prepararon como un faraón. Lo sacaron. Dile al lado, ya encontraste tu propósito. Pues quiero que lo busques. No, ya se fueron todos. Para saber dónde me puso Dios.
¿Quieres saberlo? Pues hay que buscarlo diario. Hay que encontrarlo diario. Dile, hay que encontrarlo diario. Diario. El Señor les dijo: ustedes son mis discípulos, ustedes serán apóstoles. Rápido los activó al propósito. Buen siervo y fiel, rápido. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Rápido, dile al lado, rápido. Pero si no hacemos nada por buscarlo, menos lo vamos a encontrar. Si no nos preocupamos, yo le voy a decir algo: cuando usted lo encuentre y empiece a trabajar ahí, déjeme decirle que las ventanas de los cielos van a estar. El de atrás, el de la cámara, levantó las manos. Cuando lo encuentras, las ventanas de los cielos se te van a abrir. Cuando alguien quiere luchar en contra de tu propósito, se va a encontrar con la mano de Dios. Se lo repito: cuando a Daniel lo metieron al foso de los leones, no se encontraron con Daniel, se encontraron con el propósito, el destino, porque él tenía que recibir más profecía. Y entonces Dios le cerró la boca a los leones. Cuando tú encuentras tu propósito, te van a querer matar, te van a querer destruir, pero no podrán. No van a poder, porque mayor es el que está en ti. Y el que está en ti te dio propósito, identidad, llamado. José, a donde lo llevaban tenía que cumplir. José resistió, por eso habla de los hombres de la fe. Por eso Moisés dice en Hebreos que se sostuvo como viendo al invisible. Tírale al lado: Ruth se tenía que casar con un judío para que viniera la promesa. Por eso cuando se le murió Kelión y Malión allá en su pueblo, en Madián, ella entendió y le dijo a Noemí: tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Ella entendía que tenía algo que cumplir. Hay una asignación dentro de ti. Hay una asignación dentro de ti. Tenía poca edad y yo sabía que tenía que hacer milagros y liberaciones. Pregúnteme, yo les contaba, yo veía y decía: en mi iglesia no se levanta nadie, nunca he visto una, no, en la Biblia dice que hay liberación y yo en mi iglesia no veo ni una. Había sanidades y yo nada más veía una cada vez, nunca. Y yo decía: esto no está, no concuerda. Algo desde niño me decía: esto no. Yo veía la Biblia y decía: y había una nube y bajaba. Y yo decía: aquí no, aquí no siento nada, ya me aburrieron. Decía: estaba chiquito. Si me escuchan, que me escuchen. El día que predique no voy a predicar como ellos. Que me disculpen, díganle a mí también que me disculpen. Pero José dijo: yo no voy a ser como mis hermanos. Usted ya no está para comportarse como los otros, pero a usted le gusta comportarse como los de los otros. Dígale al lado: me libero. Es tiempo de liberarse. El que encuentra su propósito tiene poder para gobernar. Esto es algo muy fuerte lo que yo les estoy hablando. No les estoy hablando cualquier cosa. Quien estudia un poquito la Biblia y quien me está escuchando sabe que es muy fuerte. Que no le estoy hablando a un congregante cualquiera, que no le estoy hablando a cualquier persona, sino una persona que Dios quiere usar, que Dios se quiere glorificar en ella, que Dios quiere hacer algo para él y sus generaciones. Sabes, le voy a subir un poquito el nivel. Dígale: te van a subir un poquito el nivel. Antes de pasar al cuarto, el fracaso de Moisés en su propósito de heredar la tierra prometida, su desobediencia llevó a otro hombre a cumplir su propósito. Escucha lo que te voy a decir,
el propósito que yo no cumpla, Dios va a levantar a otro que lo cumpla por mí. Porque Moisés falló y no cumplió el propósito. Porque Dios le dijo, usted lee el capítulo 3 y le dice, tú heredarás al pueblo. Pero ya no lo heredó Moisés, sino fue. ¿Se lee la Biblia? Si José falla, Dios manda a otro judío. Porque hay un mover en la atmósfera. Yo entré para hacer un propósito, pero si no lo hago, Dios lo quita. ¿Por qué cree que dice la Biblia que puso sus manos Moisés sobre Josué y le transmitió la sabiduría? Dile al de lado, ¿por qué, muchacho? Porque Josué necesitaba la sabiduría de Moisés para cumplir el propósito de Dios. Porque usted tiene la unción de otro, o va a tener la unción de otro. Dile al de lado, porque no está cumpliendo el propósito. ¿Escuchaste? No solo no es decir no quiero, no lo hago, no lo voy a hacer, no me gusta, no, dile, no es eso. Cuando tú digas eso y hagas eso, Dios ya está preparando al próximo. Cuando Saúl dijo, yo no espero al profeta, hago yo el altar. Cuando dijo, yo hago mi voluntad, Dios dijo, lo he desechado. Me he levantado un varón conforme a mi corazón, para que haga todo lo que yo quiero. Porque el propósito, cuando lo mete Dios, no es para hacer lo que tú quieres, sino para hacer lo que Dios quiere. Y José hacía lo que Dios quería. Por eso dijo, ustedes no me mandaron, ustedes fueron el medio que Dios usó para que yo llegue a mi propósito. Así que digo ahora, perdona a todos los que ya te causaron un daño, porque era el medio para tú ser quien eres ahora. Lo voy a decir, hay gente que la han violado, hay mujeres que las han violado y abusado. Ya suelta eso, hermanita, porque fue el medio que te va a llevar a restaurar a otras mujeres. No, es muy fuerte, es muy fuerte, ya deja, solo fue el medio. Solo fue el medio. Dios usó al mismo diablo. Usó al mismo diablo para que Job se levantara con el doble. Y no solo con el doble, sino con la unción de sanidad. Dice que Job oró por sus amigos y fueron sanos. Y entonces él sanó también. No, Dios puso a orar a sus... ¿Quién era el malito? Supuestamente Job. Y Dios puso a orar a Job. Yo te voy a decir que Dios ya usó todas esas cosas, o ya te pasaron esas cosas para llevarte a la grandeza que Dios tenía que usar a un Judas. A veces Dios nos pone un Judas para crecer, para confiar en Dios. No sé, alguna vez hemos tenido un Judas, yo lo sé, aunque me digas que no, tú eres muy santo. Pero a veces tienes un Judas ahí que te traicione, un Judas que esté ahí queriéndose llevar toda la bendición, pero déjalo que se la lleve. Tú vas para mayor grandeza. Judas se quedó, se llevó la bolsa con el dinero, pero no se llevó la unción, no se llevó la revelación, no se llevó el carácter. No, me voy. Al que te pusieron, al que te está haciendo, no se va a llevar lo que tú te estás llevando. Él se lleva lo pasajero, pero tú te llevas lo eterno. Y José cargaba lo eterno. Dijo, Dios me puso, Dios me bendijo. Ve y dile a mi padre que el Dios de los cielos me trajo aquí, y que José vive, y que Dios me mandó para traerlos y perseverarlos y darles vidas. Dile al lado, tú sigues pensando, ¿para qué Dios me quiere? No, dile, busca para qué Dios te quiere. Si ve la diferencia. Dios tuvo que ir después de resucitar. Dice que se le apareció a más de 500. Y Pedro desubicado, en la barca encuerado, pescando. Los discípulos, dice que los encontró en el aposento escondidos y con miedo. Y tuvo que, ni tocó la puerta. Hoy en esta noche vine a hablarte. Hoy Dios no te va a tocar la puerta. Hoy se va a meter. Dice que se metió. Jesús cruzó la puerta, ni la tocó, para que creyeran que Él había resucitado. Cuando Él resucitó y fue glorificado, cruzaba puertas, no las tocaba. A la vez lo tocabas, pero a la vez pasaba la puerta. Vea bien la escritura. Dice que cruzó la puerta. En la puerta, dice, estaba bien cerrada, y con el miedo que tenían más.
Dios viene, ya no va a tocar, va a cruzar ahora. Va a cruzar ahora y te va a levantar. Necesita gente el 2026, Dios. Gente, la gente que gobierna entiende su propósito. La gente que gobierna es la gente que camina donde Dios la puso. Dile al de al lado, lo voy a buscar. José sabía su propósito y era para bendecir a su familia. Y era para cumplir la promesa de Dios de tener los 430, porque había una profecía gravitando. Le dijeron a Abraham, dice, yo voy a levantar una nación de ti, y van a ir a un pueblo y van a estar ahí 400 años. Van a estar ahí, pero yo voy a sacar ese pueblo. Y José era parte del propósito de Dios. Porque hay un propósito personal, pero hay un propósito familiar, y hay un propósito como nación, y hay un propósito como iglesia. No sé, pero Dios le habló a 7 iglesias en el Apocalipsis, porque cada iglesia tenía un propósito, y a cada una le dio un mensaje, una exhortación. Y le dijo, ve y dile al ángel de la iglesia de la Odisea, ve y dile al ángel de la iglesia de Filadelfia, ve y dile al ángel tal. Le habló a cada iglesia de acuerdo a su propósito y a su llamado. Y usted quiere ser como la iglesia de atrás. No, esta iglesia tiene otro propósito y otro llamado. Dios nos ha levantado con un propósito y un llamado diferente. No quiera comportarse ni quiera copiar a la iglesia de la esquina, porque esa iglesia tiene un propósito y un llamado. Para gobernar tenemos que conocer nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos llamó? Nosotros somos hombres de guerra, de liberación, de manifestación del poder de Dios. Por eso cuando la gente entra dice, aquí se siente Dios, aquí está Dios, aquí hay sanidad, aquí hay liberación, aquí hay revelación, aquí hay palabra, aquí hay algo que nunca había experimentado. Dígale al lado, debes de saber tu propósito. 4, para ser de bendición a otros. Dígale al lado, no eres de bendición para otros porque no has encontrado tu propósito. José encontró su propósito. Y entonces él a donde iba, ¿qué hacía? Era de bendición. Dile al de al lado, ya nadie te va a querer soltar. Todas van a querer casarse contigo. Bueno, al revés, todos van a quererse casar contigo. Me voy. Ese es el problema. Te quieres casar pero no has encontrado tu propósito. Me salgo. Dile al de al lado, te están hablando. Primero el rey preparó a todas esas mujeres con Esther. Pero Esther sabía de qué pueblo era y quién era su padre y quién era. Ella tenía identidad y halló gracia Esther delante del rey. Porque la gente que tiene propósito, que sabe su propósito, tiene gracia, y la gracia bendice a otros. Dice que Jesús crecía en gracia y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Y fue de bendición para un cojo, fue de bendición para un paralítico, fue de bendición para un ciego, fue de bendición. Cuando tú sabes el propósito que tienes, el poder que se desata es la bendición. Por eso a donde vas no te quieren ni soltar y dicen, cuando quieras vengas, mi casa está abierta para ti, porque hay bendición en ti. A Jesús los querían en todas las casas, pero no iba a todas, y cuando estaban abrían hasta el techo. Cuando vayas a una casa, hasta el techo van a volar por verte. Porque el que tiene propósito bendice a otro. Quieren estar con él. Y dice que con Jesús se juntaba con publicanos y rameras. ¿Por qué? Porque querían estar con él. Era de bendición. Nadie les hablaba como él. Nadie los entendía como él. Nadie los ministraba como él. Nadie los liberaba. Porque Jesús decía, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se habían perdido las prostitutas, se habían perdido los drogadictos, se habían perdido. José sabía. Cuando sabes tu propósito, fluye la bendición. Cuando sabes que eres músico, toca y alaba y la gloria va a venir. Cuando sabes que eres maestro, enseña y la enseñanza va a fluir. Cuando sabes que sabes lo que eres, va a fluir y vas a hacer la bendición. ¿Qué dices? Yo conozco un mecánico que te arregla el coche, porque ese mecánico sabe cuál es su propósito y llega en la bendición, está y te arregla el coche. Bueno, hasta te arregla a ti. Dile al de al lado, yo quiero ser de bendición. José, ¿cómo era? Toda la escritura la vemos que José era de qué.
Pero ¿qué decimos algunos? No, yo no quiero estar con mi suegra. Sí, porque la suegra no es de bendición. Yo con el suegro no. Mejor me desaparezco. No, usted es muy santo. Usted es muy santo, yo soy muy realista. Nehemías era entendido, Nehemías tenía un propósito. Nehemías nació en el reino, no nació en Jerusalén, pero nació con el propósito de reconstruir. Y Nehemías no se metió en problemas. Esdras fue a levantar el altar. Esdras Dios lo usó con el propósito de ser un escriba, de levantar un altar. Y Nehemías de levantar los muros y las puertas. ¿Para qué te levantó Dios? Y Nehemías fue de bendición. En 52 días reconstruyó la ciudad. Vi un documental de cómo construían las ciudades. Es algo impresionante. Y lo que hizo Nehemías es un milagro sobrenatural. Llevar piedras, acomodarlas, limpiarlas. Usted no sabe lo que Dios hizo sobrenatural. Yo vi cómo levantaron Jericó, vi cómo levantaron Jerusalén. Y es impresionante cómo cargaban las piedras kilómetros. Y yo dije, lo que fue a hacer Nehemías es algo impresionante, como usted no se sabía, pero Dios lo preparó a él, lo metió en un medio, lo metió en el medio de ser copero. Pero Nehemías era un gobernador. Si sabe que Dios lo hizo gobernador de Israel, yo no sé, pero alguien aquí me tiene que decir algo. Yo estoy hablando mucha Biblia, usted me está entendiendo, que yo lo veo así. Nehemías estuvo de copero y cualquiera diría el que le dé la copita, no, pero Dios lo metió en ese medio. Yo no sé de a dónde te metió Dios para traer la grandeza. Dios lo acercó al rey y el rey dio la ofrenda que necesitaban. Yo no sé, pero a veces los que no dan, no se preocupen. Dios usa un pagano, Dios usó a Ciro, Dios usó al rey que ministraba a Nehemías y dijo, dile que de la hacienda del rey yo pago. Igual Esdras lo mandaron con cartas, con riquezas. Dice en el capítulo 9 que se pusieron a ayudar porque tenían miedo que lo asaltaran de todas las riquezas que llevaba. Yo vine a decirle algo, que Esdras era un escriba, pero cuando llegó, dice que los profetas le ayudaban a reconstruir el altar, ayudaron a reconstruir el templo. Zacarías y Ageo, usted conoce. Yo le vine a hablar aquí que tiene que ir a ver lo que está pasando. Dios te va a llevar a medios que te van a llevar a tu propósito, porque tienes que ser de una bendición grande. Vas a hacer por eso Jesús dijo, tengo que morir para que venga la promesa del Padre. Lo que yo hago, Pedro, ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. El propósito, entiéndelo para que fluya la bendición. Dígale al lado, Nehemías se entendió. Y Dios lo bendijo. Dios lo enriqueció para darle de comer a 120 diarios. Se imagina, usted a veces no le invita ni uno y él le daba 120 diarios. Dile al que le quede el guante que se lo plante. Usted a veces no comparte y a veces las riquezas es para dar. Hay gente que tiene sabiduría y la tiene que compartir. Lo que no compartas te lo quitan, lo dije. Lo que no des te lo quitan, lo dije. Sigo. Uno dijo, ay, cuántos graneros he llenado. Y le dijo, ay, insensato, esta noche me vinieron a pedir tu alma. ¿Para quién hiciste todas esas riquezas? ¿Se ha leído? Está en los evangelios. Dile al lado, yo quiero ser de bendición. José dijo, dile a mi padre y decirle, 9, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto como Señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas, y habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Eso es ser con propósito, ser de bendición. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. Espéreme, esto es muy fuerte, dígalo, esto es muy fuerte. Todo profeta tiene una viuda. Dígale al lado, todo profeta, todo hombre de Dios siempre tiene quien lo sostenga. Usted no se preocupe.
Se lo digo, usted encuentra el propósito y siempre va a haber quien lo sostenga. Usted arregla teles, siempre va a haber quien se le descomponga y se la va a llevar. Usted sabe pintar, siempre va a haber alguien que le rayaron sus paredes y lo va a hacer. Usted tiene un perro, se le puso mal, siempre va a haber quien le arregle al Bobby. No, aquí nadie sabe de esto. Dios siempre da la orden, pero al que tiene el propósito y la revelación, le dijo: ve y dile. Y como yo estoy soltando esta palabra, tengo 5 minutos, ¿me das chance 5 minutos? Yo sé, si no he acabado, voy a seguirle la otra semana, porque tengo que enseñarle cómo desatar ese poder ahora. Sigo. Dile al de lado, 4 minutos, porque le quitaste tiempo a uno. Dile 4 minutos. Dile: todo hombre que sabe su propósito siempre trae a su viuda. Siempre trae a alguien. Dice que estaba Elías con los hombres ahí en la hambre, y llegó un hombre de Baal Salisas con panes de primicia y una espiga nueva en su grano, y lo dejó al profeta, y el profeta dijo: denle de comer a 100 hombres. El propósito es el imán que te trae todo lo que tú necesitas para seguir realizándolo. Gracias por las 3 viudas. Tú lo que necesitas es buscar el propósito, y cuando lo encuentres, la bendición va a fluir. Jesús dijo: denles ustedes de comer, porque ustedes son los hombres de Dios que cargan el poder milagroso. Les dijo: denles ustedes. ¿Por qué les dijo? Porque Él ya les había dado poder y autoridad. No, me voy, ya les había dado poder y autoridad. Ahí está, ahí no. Usted no tiene porque no ha creído más, pero usted tiene que traerle panes y peces y multiplicarlos, porque usted tiene poder para darle a la multitud. Jesús y los discípulos le dieron de comer a la multitud, nunca a la multitud. Y Jesús le daba a sus discípulos. Por eso cuando usted viene ahí como perra flaca, lo digo así: ore por mí, por esto, se te va a multiplicar todo, papá. Porque el profeta sabe desatar. La viuda vino y dijo: mi marido te quedó a deber un buen billete, ya vinieron los acreedores. Yo no sé por qué la gente no da testimonio. Yo oré por un hermano, a ver si lo da, y espero que vea esto y lo tiene que dar. Dijo: tengo que pagar 42,000 pesos. Y oré, pagó 21. Le dije: vas a pagar la mitad. Porque el profeta, el apóstol, la persona que sabe quién es y que tiene el propósito revelado, va a ser una bendición para otros. Por eso Jesús dijo: el que creyere, el que tiene el propósito, estas señales le seguirán. Espérame, deja oro por ti, espérame, déjate saco el diablito, espérame. Para no decir diablote, porque algunos están más grandes. Sigo un minuto más. Dile al de al lado: cuando encuentras el propósito, la bendición fluye. Pedro no había pescado nada la vez que lo encontraron, la segunda vez. Y dice que Jesús volvió a orar, y dice que volvió a pescar. Lo que pasa es que Pedro se salía del propósito. No quiero que sea una prédica más y una enseñanza más. Quiero que te preocupes por buscar tu propósito, porque cuando Sansón perdió el propósito, perdió la fuerza. No fue la greña, fue el propósito que perdió. Dile al lado: la greña te vuelve a crecer. Y dice, pero está escondido en el hebraísmo. Dice que iba en la rueda dando vueltas y el pelo le iba creciendo. No, estaba ciego porque le sacaron los ojos. Quien pierde el propósito pierde la visión. Pero dice que cuando estuvo ahí en el molino, sí sabe que lo ponían a dar y vueltas y vueltas, porque el que está perdido en el propósito está como en el pueblo de Israel. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Porque perdió el propósito de conquistar la tierra prometida.
Estaban los 12 patriarcas bajo bendición. Ya estaba la tierra dividida. Tú vas a estar en el campo. Tú eres como asno, le dijeron a Isaacar. Y al otro, tú, Zabulón, estás en las costas. Les profetizaron el lugar a donde tenían que estar. Imagínate que te digan, tú tienes que estar aquí y acá. Solamente posiciónate. Y tú como el pueblo, ay, este desierto, hijito, es el medio. Muchos es el medio, tu dolor es el medio, tu obstáculo, tu tentación. Jesús fue al desierto, fue el medio. Y no lo hemos entendido. Porque a mí, cállate y di gracias, porque a mí me tenía que pasar eso. Yo soy el que tuve que pagar el precio. Abraham fue el que salió de su tierra y de su parentela. Alguien tiene que abrirle el camino a otro. Alguien tiene que ser de bendición para otro. José le iba a dar de comer a todos. Ese era. A mí me toca enseñarle a miles de personas el ministerio. Pero si tú no lo quieres, otro lo va a querer. Porque yo sé mi propósito. Yo sé mi llamado. Pero tú, dile al de al lado, un minuto, dile un minuto. Esto se está poniendo fuerte. Cuando encuentras tu propósito, lo va a decir, y alguien te quiere detener, se mete con Dios mismo. Porque Israel les dijo, el que os toca a ustedes es como si me tocara. Israel tiene un propósito en la tierra y se tiene que cumplir. Ese pueblo no puede perecer, no lo pueden matar, porque tiene que cumplir los últimos tiempos. Así que no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando tienes propósito, eres protegido, guardado, ayudado. Que le ponen un ángel, a Moisés le pusieron el propósito y dijo, te he mandado un ángel, Ramón, para que te guíe. Para que te guíe en el propósito también. Dile al de al lado, tienes un ángel que te va a guiar. Y dile, aparte tienes al Espíritu Santo. Él nos va a guiar a todas las cosas. Mi oración es orar para que Dios te haga descubrir tu propósito, para que puedas desatar el poder. Esto está muy fuerte. Esto se hace temblar al diablo. Por ahí dijo un hombre, dame 10 predicadores y yo conquisto América o Europa. Porque el que es un predicador ya sabe su propósito. Por eso Dios le dijo a Gedeón 300. Podemos traer 10,000, pero sin propósito no sirven. Abraham, 5 reyes poderosos con 318 nacidos en casa. Gente con propósito enseñada. Abraham era el maestro de ellos y les enseñaba. Levante sus manos. Padre, en el nombre de Jesús, oro por ellos, para que encontremos el propósito, el llamado, para que encontremos a lo que nos has asignado. Padre, en el nombre de Jesús, pido que nadie muera sin haberlo encontrado y ejecutado y vivido en él. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, tú eres quien nos puede desatar eso, quien nos puede enseñar para qué nacimos, Dios. Algo nos da fuego, Dios. El propósito trae fuego. Algo, Dios, dentro lo sentimos muy fuerte. Estamos viviendo muchos medios, Dios, caminando, pero no hemos llegado a donde tenemos que llegar todavía. Levante sus manitas ahí. Yo desato ahora, en el nombre de Jesús. Dios, nos has traído muchos años en muchos lados diferentes, con mucho dolor, sufrimiento, angustia, persecución. Entre hermanos, Dios, hay persecución. Entre hermanos hay destrucción. Pero la Biblia dice que tiene que crecer junto el trigo con la cizaña. Dile al Señor, yo me aseguro de ser trigo, Señor. Y si he sido cizaña, me arrepiento.
porque mi propósito no es ser cizaña, y si algún día lo fui me arrepiento. Solo fue un medio para hacer crecer a otro. En el nombre de Jesús, dile al Señor: aquí estoy. Señor, te agradezco. Dile: ya no me quejo. Recibí un abuso, una violación, algo. Hoy me libero mejor, porque yo camino bajo el poder del Espíritu Santo. No baje sus manitas. Dios, háblanos a todos, revélanos. Esta es una guerra. Esta es una guerra, Dios, que no vamos a perder. Debemos de ser una iglesia con propósito y vivir en el propósito y ejecutar el propósito. En el nombre de Jesús, Señor. No importa, ya no fuiste a la escuela, todavía puedes aprender. Deje esos pretextos para otro que no quiere. Tú ya tienes que estar arriba, diciendo: Señor, me voy a preparar. Voy a estar arriba, voy a caminar, lo voy a hacer. Quiero ejecutar a lo que he sido llamado. Levante sus manos ahí. Por Ana Laura, Luz Ariana, Paola Ramírez Vera, guíalas en sus vidas y vuelvan a Dios. Liliana Brambila Huitrón, para que su sangre se restaure. Levante sus manos. El poder de Dios. ¿Sabes cuántas veces Dios le habló, Dios, en la cárcel a José? ¿Sabes cuántas veces se lo llevó allá para orar? Yo no sé a dónde Dios te ha llevado, a qué soledad, a qué rincón de tu casa a llorar, a qué cuarto a gemir. Pero Dios te está preparando, porque vas a dar a luz cosas. Dile: Señor, a lo que me llames yo voy a obedecer. Gabriel Hernández, que se le quiten los obstáculos para que trabaje bien. Dios sea Dios, que le liquiden conforme a la ley. Mi hermano Iván Plata, ayúdale a vender sus carros, sus unidades. Ayúdale en su negocio. Elian Guerrero Morales, para que se estabilice su presión de gastritis. En el nombre de Jesús, recibe, hermano, recibe más. Y en contra de ella, y Dios la guarde. Oro porque Eduardo Agustín Castillo Romero no siga haciendo brujería en la vida de Refugio Chávez y Omar Orozco. Se rompe eso en el nombre de Jesús. Oro por Dalia Cortés Aguilar. Dios, sánala de cáncer a su mamá, que venga a la iglesia. Génesis Nailet, se rompe toda enfermedad en su vida y se aleja de malas compañías. Alexis Cruz Delgadillo, para que se rompa todo pleito, contienda a su casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, guárdala. Pida un sobre. Atrévase a ofrendar más. Atrévase a romper más. Leslie Dominiquez Galicia, Andrea Dominiquez, Alexander Dominiquez y Alejandro Dominiquez, Jesús Dominiquez, que vengan a la iglesia y sean salvos. Sandra Marcel Hernández se rompe en su vida debilidad, dolor, cansancio y fatiga. Levante su ofrenda. Yo sé lo que Dios está haciendo. Yo sé que a partir de hoy fue tocado ya y no va a ser el mismo hasta que no encuentre su propósito. Si Dios lo va a pastorear, le va a poner las ovejas. Si Dios lo puso en la enseñanza, le va a poner los discípulos. Si es evangelista, le va a poner a los perdidos. Si es profeta, lo va a poner a regresar al pueblo a Dios y le va a dar mensajes para ellos. Si lo puso como apóstol, lo va a poner a capacitar, entrenar y a ir adelante a levantar su obra. Levante sus manos. Dios, tu presencia está aquí. Oro por sus hijos de ellos. Rompo toda brujería y muerte de la brujería. En el nombre de Jesús. 2. Libero la Zaragoza de todo obstáculo. Llegan con bien a su casa. 3. Bendigo su vida, sus ofrendas. Declaro que encuentran el propósito y el llamado. Ya no nos distraemos con las cosas del mundo. No nos quejamos ni murmuramos como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel murmuraba hasta de lo que comía. No tienes que ser un murmurador en la iglesia, también en tu casa. Lo que tienes, si te quejas de lo que tienes, si murmuras de lo que tienes, eso es pecado.
Dice Pablo, sé vivir abundantemente y sé vivir escasamente. Si tienes un colchoncito sencillito, da gracias a Dios. Si tienes un super colchón, da gracias a Dios. Si tienes super muebles, alábalo. Si no, glorifícalo. La grandeza está en estar caminando con Dios. No te estoy diciendo que seas conformista, te estoy diciendo que seas agradecido y que vivas agradecido. Yo bendigo esas ofrendas, Dios, que sirven para seguir adelante en el ministerio. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ahí dalo.